Como les decía, miren, aquí tenemos el link de la guía que les subí con toda oportunidad para el segundo parcial. Aquí tenemos, por ejemplo, todas estas preguntas ya las deben ustedes haber contestado o están en proceso de contestarlas. Les pido por favor que les echen un vistazo y que se aboquen, por favor, a contestar todas estas preguntas, porque pues es necesario que ustedes vayan a tener parte de la teoría. Entonces va a venir un cuestionario, como les decía, con una serie de preguntas, y va a venir un cuadrito ahí donde van a contestar las preguntas teóricas. La 1, por ejemplo, la número, por ejemplo, por decir algo, dice el electromagnetismo. En electromagnetismo, el flujo magnético equivale en electrodinámica a. Ustedes van a escoger la resistencia, la fuerza electromotriz, la corriente eléctrica. Estamos hablando del flujo magnético, flujo magnético. Este flujo magnético lo vimos, por ejemplo, en la ley de Ohm del magnetismo. Dijimos que el flujo magnético, en magnetismo tenemos también una ley de Ohm que está representada por la letra Phi, que es el flujo magnético. Y el flujo magnético es igual en fórmula, por la ley de Ohm, es igual en fórmula a la fuerza magnetomotriz arriba de la raya de quebrado entre la reluctancia del flujo magnético. Entonces, esto que se le está preguntando en electromagnetismo, el flujo magnético equivale en electrodinámica a. En electrodinámica nosotros tenemos la ley de Ohm, que es la corriente eléctrica que corresponde al flujo magnético y es igual a la fuerza electromotriz arriba de la raya de quebrado entre la resistencia del circuito. Entonces esta pregunta está bastante clara. Nada más es cosa de que ustedes la reafirmen, por favor. Flujo magnético equivale a corriente eléctrica. Fuerza magnetomotriz equivale a fuerza electromotriz. Y resistencia y reluctancia del circuito magnético equivale a la resistencia en un circuito eléctrico. Bueno, es por decirles un ejemplo. Ya deben ustedes haber estado contestando todas estas preguntas. Si no, hoy en la noche pónganse a estudiarlas. En un rato las resuelven, por favor. Todas estas preguntas, por ejemplo, el valor de la permeabilidad absoluta del medio se calcula por, ustedes van a escoger. Todo esto lo vimos. Por cualquiera de estas fórmulas, yo puedo encontrar el valor de la permeabilidad absoluta del medio. Aquí está mu0 por mu_r. Aquí está mu0 entre mu_r. Ya sabemos qué cosa es mu0 y qué cosa es mu_r. ¿Qué cosa es mu0? Pues es la permeabilidad del vacío. Y sus unidades, pues ya ustedes las deben saber también. La permeabilidad. La permeabilidad relativa, esta es mu_r. Permeabilidad relativa también. Todo eso lo vimos, tiene sus fórmulas. Y
¿qué unidades tiene la permeabilidad relativa? Pues es una cantidad, dijimos, no se les olvide, dijimos que esa era una cantidad que la tenían que ver ustedes en tablas y que esta permeabilidad relativa, pónganme mucha atención por favor, la permeabilidad relativa no tiene unidades. Es una cantidad adimensional. ¿Qué quiere decir adimensional? Pues que no tiene dimensiones, ¿verdad? Entonces, todo eso lo vimos. Entonces, nada más para darles un repasito y de lo que, para que ustedes vayan adelantando del día de mañana, cómo pueden contestar su problemario. Bueno, entonces estábamos aquí en la guía. Bueno, entonces aquí hay una serie de preguntas. Por favor, por salud de ustedes, para que ustedes tengan elementos de contestar su cuestionario, resuelvan todas estas preguntas. Es rápido, de nada más consulten sus apuntes y van contestando esa parte del temario, por favor. Y luego también entonces hay una tablita donde que dice teóricas y van a contestar todas las preguntas teóricas de ¿cómo se llama? De opción múltiple. Tienen allí el 1, 2, 3, vienen enumerados, así como vienen enumerados aquí. 1, 2, 3, 4. Al 1, pues corresponde la letra A mayúscula, o la B mayúscula, o la C mayúscula. Procuren usar las mismas letras que tiene el cuestionario. No me vayan a poner aquí una letra A minúscula, una B minúscula, porque no coincide. Si hacen eso, pues no está bien, pues. Entonces fíjense bien de las letras estas con las que van a contestar. Luego viene una serie de problemas ahí y yo les recomiendo, por favor, que vayan viendo y anótenle, por favor, con la finalidad de que yo les dé un tip de cómo, qué temas específicamente se van a abocar, porque de veras que estoy viendo que están sacando demasiada baja calificación en sus tareas. Entonces, vean por favor y estudien los problemas que donde nos piden por favor de la inducción magnética. ¿Qué cosa es la inducción magnética? Pues es el campo magnético representado por la letra B larga mayúscula. Esa es la inducción magnética y se da en unidades de Weber sobre metro cuadrado o teslas. Entonces, se les pide calcular en algunos problemas, vean ustedes toda esa parte correspondiente a la inducción magnética y repasen sus problemitas allá, apréndanse las fórmulas o vean la forma de tenerlas a la mano, de tal manera de que se les puede presentar un problema donde les puedo yo pedir la inducción magnética de un conductor eléctrico que recorrido por una corriente de tal magnitud en amperes, y se les pide calcular la inducción magnética en un punto a determinada distancia del conductor eléctrico, conductor eléctrico. Entonces, todos esos temas relacionados con inducción magnética, ya vieron ustedes que allí estudiamos varios tipos de problemas, de una bobina, de un solenoide, e inclusive vimos la ley de Ampère ahí en ese tema. Hicimos ejercicios
ejercicios donde podemos calcular la inducción magnética en el centro, por ejemplo, de un solenoide rectilíneo. Bueno, ustedes sabrán la fórmula, emplearla. Ya ven ustedes que esa fórmula está en función, pues, de la corriente eléctrica, del número de espiras, de la longitud de la bobina, o del área de su sección transversal, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso lo vimos. Échenle una revisada, por favor. Es un tips que yo le estoy dando para que no salgan tan mal en este segundo examen departamental. Vayan anotando lo que les estoy diciendo. Por favor, aquellos que quieran, pues, aprobar su materia. Los que no quieren, ya definitivamente, pues ya a ver qué hacen mejor, ¿eh? Pónganse a estudiar. Hoy en la noche denle una repasada a lo que vimos. También estudien instrumentos de medición y problemas de instrumentos de medición. Por ejemplo, estudien todo lo que se refiere a ese tema. Por ejemplo, ya vimos nosotros qué cosa era un galvanómetro, cuál era la definición de galvanómetro. ¿Y qué le hacía yo al galvanómetro para convertirlo en un amperímetro o convertirlo en un voltmetro? Y los problemas correspondientes, porque puede ser que venga algún problemita de ese tipo y no van a saber usarlo, no van a saber hacerlo, mejor dicho. Entonces, por favor, les pido que estudien todos esos temas. Tienen la obligación de estudiar todos, ¿eh? Y porque las preguntas teóricas ahí, pues, va a haber varias cosas de diferentes preguntas que van a tener ustedes en el cuestionario. También les pido que, como les decía yo, vimos el tema, por ejemplo, ese tema de la ley de Lorentz, del principio de Lorentz o la fórmula de Lorentz. Allí hay una parte de ese tema donde se pide calcular el radio de la trayectoria de una partícula que se introduce en un campo magnético en forma perpendicular a la velocidad, mejor dicho, de la entrada de esa partícula a un campo magnético. Se desplaza en una forma perpendicular a la inducción magnética. Bueno, allí les puedo pedir tanto el radio como el periodo de giro de esa partícula dentro del campo magnético. Ya ven ustedes que dentro de un campo magnético, la partícula al penetrar va a describirme una trayectoria circular. Entonces, abóquense a los problemas. Y una cosa muy importante, deben de manejar bien ustedes la parte correspondiente al despeje que hacen de una fórmula que hemos dado, el despeje de una otra letra en esa que se les pida en ese problema. Entonces, anótenle lo que les estoy diciendo en este momento para que ustedes hagan un buen examen, por favor. ¿Hasta acá tienen alguna duda? Seguramente que no tienen dudas. Pregunto nuevamente, ¿tienen
alguna duda sobre lo que estamos hablando y están tomando nota, por favor. Voy a preguntar qué cosa es lo que les recomendé que se hicieran mucho hincapié para el examen del día de mañana. Ahorita al final les voy a preguntar a ver quiénes están poniendo atención, quiénes han tomado alguna nota y quiénes definitivamente no quieren hacerlo. Bueno, entonces todo eso ya vimos también vimos el tema de cuando tengo yo dos o más conductores en los cuales circula una corriente eléctrica. Esos conductores están separados por una distancia y tienen una longitud. Bueno, también eso, pónganse listos en anotar allí la fórmula que ustedes ocupan para solucionar ese tipo de problemas y ante todo el criterio que con un problema aquí en el pizarrón se los anoté y se los expliqué con bastante detalle. Entonces, por favor, traten de afianzar todos esos conocimientos. Bien. Entonces ya les dije más o menos, estudien lo correspondiente al flujo magnético. Flujo magnético. El flujo magnético, por ejemplo, ¿en qué unidades la damos en el sistema internacional? A ver, compañera Contreras Hernández. Contreras Hernández. Sí, aquí estoy. Sí, a ver, Noami. Noami. A ver, ¿me puedes decir en qué unidades está? Había dicho que no tenía unidades, ¿no? ¿Cómo? Acabo de decir que no tiene unidades, un concepto, pero no ese es el flujo magnético. El flujo magnético es otra cosa. A ver, Noami. Monroy Pérez. Monroy no está, no se encuentra. Bueno, pues tiene falta entonces. Sí estoy. Entonces, ¿por qué no me contesta? Es que no agarraba, no prendía. ¿Cómo que no prendía? A ver, el flujo magnético, ¿puedes decirme qué unidades tiene en el sistema internacional? ¿Cuál es su unidad? Islas. Es la misma pregunta. ¿Weber? En Weber, exactamente. En Weber se da el flujo magnético. ¿Y la inducción magnética, lo mismo, Islas? Teslas, ¿no? Teslas, muy bien. Así me gusta. Bueno, en cuanto a esta parte que estoy preguntando ahorita. Y eso lo tomo en cuenta, ¿eh? Pero los que no contestan, pues quisiera yo que hagan un esfuerzo. A ver, Juárez, Medina, ¿cómo calculo el flujo magnético? En una ocasión les dije, apréndanse esta fórmula así, en estos términos, para que se les grabe, hombre. ¿Se acuerda que le dije que el flujo magnético se calculaba como el área? El área es igual a base por altura. ¿Se acuerda? El flujo magnético entonces es igual
¿A qué? Ya le estoy dando el tip de lo que les enseñé, pero pues no me hacen caso. A ver quién sí se acuerda. Base por altura, les dije. Arcelia, a ver. Yo se lo digo, profe. A ver. Sí, profe, ¿no era la de campo magnético por área por el ángulo? Bueno, por teta. Bueno, por el coseno de teta. Sí, así es. Así es. Nada más confórmese con B por A. B significa inducción magnética, ¿no? ¿Y A qué significa? Área. Área. ¿En qué unidades está dada el área? Metros cuadrados. Sí. ¿Y en la inducción magnética? ¿Y la inducción magnética en qué va a estar dada? ¿En Tesla? Sí. ¿Y el Tesla a qué es igual? Dijimos, también es otra unidad, es lo mismo, pero hay otras, ¿cómo les diré? Otros conceptos ahí. El Tesla. Dio el concepto de Gauss, ¿no? También era lo mismo, dijo. Sí. Bueno, ese es otro sistema, pero en el mismo sistema internacional, el Tesla a qué es igual también. El Tesla es una unidad compuesta. Es igual a qué sobre qué. Weber sobre metro cuadrado. Weber sobre metro cuadrado. ¿Por qué? Porque quien le esté diciendo que el flujo magnético, me están diciendo ustedes que es igual a B, Weber sobre metro cuadrado, ¿sí? Multiplicado por A, que es el área. Entonces, el área que está como denominador se va con el área que está multiplicando y me quedan Weber nada más, ¿verdad? Bueno, aprendas eso pues, el flujo magnético es igual a B grande de inducción magnética por el área. Ya saben en qué unidades está la inducción magnética y el área en qué unidades. Bueno, entonces todos esos datos procuren ustedes machetearlos con la finalidad de que haga un regular examen. A mí me gustaría que alguien fuera sobresaliente en esto, pero de veras que veo que no le echan muchas ganas. Ojalá alguien se interese por participar. Me acaban de notificar de que viene una olimpiada, creo, de física. Entonces, preocúpese también por revisar sus correos, la información que les dan a través de ¿cómo se llama?, de la escuela. Entonces hay varios concursos en los que ustedes pueden participar. Los jóvenes que quieran seguir adelante y que quieran estudiar una carrera seria dentro del Politécnico. Bueno, ya les estoy diciendo que hay ahorita una serie de eventos para ustedes, tanto matemáticas, física, química, creo que es una olimpiada o algo así, o son los concursos interpolitécnicos. Me acaban de informar eso hace poco, unos días apenas. Bueno, entonces quedamos en esa situación. Ya anotaron ustedes precisamente el tip que les estoy pasando para que ustedes hagan un buen papel el día de mañana. Les recuerdo que van bajísimos, pero fue una copiadera terrible en las tareas que
que ustedes subieron a la plataforma. No quiero que tengan ustedes sorpresas, porque ya nos queda el tercer periodo departamental únicamente. Entonces, y ya ustedes van, pues, como quien dice, de salida, y que van a ir, van a tener problema para salir. Yo quisiera que no tuvieran, pero si insisten ustedes, pues es cosa nada más de que estudien, pues, estudien, se preocupen un poco más por lo que tienen como meta mínima ahorita, salvar su último semestre de nivel medio superior. Bueno, ¿alguna duda que ustedes tengan, por favor? Ya les dije más o menos cómo va a venir el examen. Profe, yo Sí. quería preguntarle que si nos podía explicar cómo se hace el problema 4 de la última tarea. El problema 4 de la última tarea. ¿Cuál es la última tarea? La tarea 5. La tarea 5. A ver, ¿qué dice ese problema? ¿No lo tiene por? Una carga de 250 ohms se conecta a una fuente de tensión de 100 volts. ¿Cómo se representa en el circuito de la siguiente figura? Hallar la potencia disipada en la carga y calcular la potencia aparente. Calcular la potencia disipada en la carga y la ¿qué? La potencia. Y la potencia aparente obtenida al multiplicar las dos lecturas. Ese es un problema de ¿cómo se llama? De aparatos de medición. Aparatos e instrumentos de medición. Sí. Este problemita, si usted estudia bien los dos problemas que hicimos, ¿se acuerda de los dos problemas que hicimos en ese tema? En ese tema, esos dos problemas, yo le suplico ahorita que se aboque a esos dos problemas, a tratar de entenderlos bien, porque en función, en el caso de que viniera algún problema en ese tema, de ese tema, sería equivalente a cualquiera de esos dos problemas que vimos en clase. Entonces, para que no desbalague mucho ahorita, de una vez ahorita le digo, ¿no? De que estudie bien los dos problemas que hicimos, porque a lo mejor viene algún problemita relacionado con esos dos que hicimos en una forma muy clara aquí en la clase. Bueno, ¿alguna otra cosa que tenga? ¿O alguien más que tenga alguna duda? Los abóquense a todos esos temas. A ver, vamos a ver alguna de las compañeras. Valdés Sáenz. ¿Sí está Valdés? Sí, profe. ¿Qué cosa dijimos? ¿Qué les dije a grandes rasgos sobre el examen que vamos a tener el día de mañana? Si tomó alguna nota. No tomé nota, pero dijo que estudiemos lo de flujo magnético, que estudiemos el documento que nos subió para el examen y ya. El documento que les subí para el examen. Bueno, la guía para... La guía. Uh-huh. En la guía, ¿qué dije? ¿Qué les dije que era muy importante allí de la guía? A ver, espérame, a eso le tomé captura para tenerlo. Dijo que lo de electromagnetismo. Sí, ¿no? Los ejercicios del 24 al 28. Ejercicios del 24 al 28. Ajá, que iban a venir unos muy parecidos al... Son preguntas teóricas, ¿no? Uh-huh. Preguntas teóricas que se refieren a, según revisa allí su temario,
son de preguntas de opción múltiple, pero hay que revisarlas y hay que resolverlas, pues. ¿De acuerdo? Hay que resolverlas porque puede venir cualquiera de esas preguntas y pues ahí son puntos que ustedes tienen pues ganados en el caso. Si lo resuelve, pues, pero si no. Ajá. ¿Qué más dije? ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa? ¿Alguien más que quiera comentar algún otro tema que les dije que afianzara? Jóvenes, hombre, participen, traten de tomar nota, pero traten de hablar, de comunicarse, porque precisamente esta hora que estuvimos aquí, pues es para aclaración de dudas sobre la inducción magnética, flujo magnético, los diferentes elementos o aparatos que se tienen para usar en inducción magnética. Por ejemplo, dijimos los electroimanes, las bobinas, hay bobinas planas, bobinas anchas, una serie de conceptos que vimos en este tema. También dijimos de que una partícula al introducirse con una velocidad tangencial que es perpendicular a las líneas de inducción magnética, cuando se introduce en un campo magnético en esas condiciones, esta partícula, ya sea un electrón o un protón o una partícula cualquiera que sea con más carga que la de un electrón o de un protón, al introducirse en un campo magnético va a desarrollar una trayectoria de forma circular. Esa trayectoria, mejor dicho, nosotros podemos calcular el radio de esa trayectoria circular o podemos calcular también el periodo de traslado de esa carga dentro del campo magnético. Todo eso está en fórmula, lo explicamos y dijimos que de ahí se pueden derivar muchos problemas. Por ejemplo, de una fórmula, yo les digo, no les pido calcular el radio, sino les pido calcular la velocidad o les pido calcular la inducción magnética, etcétera. Pues ustedes pueden manejar estas fórmulas y hacer los despejes correspondientes. Bueno, ya al buen entendedor, pocas palabras. Mañana, el día de mañana, pues nos vemos a la hora normal de clase, que es de 8 a 10. Procuren estar puntuales porque ya pasados 10 minutos ya no voy a admitir que alguien entre al examen. Y voy a ser un poco riguroso porque luego a veces veo que algunas otras personas entran a la clase, no sé cómo hayan obtenido la clave y pues las elimino inmediatamente de la lista, ¿no? Entonces traten de ser puntuales el día de mañana, con la finalidad de que pues todos hagan su examen en tiempo y forma. Entonces, ¿alguna otra pregunta que tengan, jóvenes? ¿Seguros que no hay dudas? Tengo que sacarles con tirabuzón sus palabras. A ver, vamos a seleccionar a alguien. Monroy Pérez. Anda en otra. Mande. A ver, ¿qué dijimos? ¿Qué me puedes platicar? ¿Tienes alguna duda de lo que hemos estado comentando?
No, pues nada más ha hablado sobre mañana el examen. Bueno, ahorita lo último fue que